Saludos a todos. Parece que ya estamos en directo. Muy bien, gracias por estar acá. Algunos me escribíais de cuándo empezábamos. En Chile retrasaron el cambio horario para la próxima semana, así es que, bueno, ahora es el momento de comenzar con este encuentro que va a ir cerrando todo este ciclo que habíamos denominado del gran viaje de nuestro famoso y querido pez koi, que somos todos y cada uno de nosotros. Un viaje, una experiencia que habíamos visto, ¿no? Cómo salía de su estanque donde nadaba con otros peces koi para emprender un viaje, para emprender una aventura, para recorrer un camino que en su interior o en nuestro interior pues está con un mayor o menor grado de presencia en cada uno de nosotros, y eso hace que según vayamos avanzando en esta experiencia humana vayamos atreviéndonos, vamos a decir, a recorrerlo también con un mayor o menor grado de confianza o de determinación. Lo cierto es que esta historia del pez koi pues nos hablaba de que en nuestro interior hay una naturaleza, podemos denominarle mística, divina, una naturaleza más allá de esta mirada humana que tenemos de nosotros mismos, y que este recorrido, esta ascensión por el río que nutre a ese estanque donde se encuentra en un principio, pues nos lleva a la posibilidad de encontrarnos con aquella puerta del dragón que habíamos conversado y generar una mutación donde todos los aspectos que se han ido adquiriendo, ya sea en nuestra historia personal o en la historia del colectivo humano, y que no forman parte de esa naturaleza, pues durante ese transcurrir de ese camino, de esa ascensión hacia Puerta del Dragón, pues como digo, esos aspectos adquiridos se han ido cayendo, se han ido diluyendo, se han ido soltando. En algunas ocasiones también se han ido desgarrando de nuestra psique, de nuestra estructura energética. Y todo ello nos permite, a la hora de encontrarnos frente a esa Puerta del Dragón, pues reconocernos sin filtros, reconocernos sin esos artificios, reconocernos sin esas energías o creencias adquiridas que tal vez hasta ese momento las podíamos considerar como verdades y como auténticas, pero que una vez nos paramos frente a esa Puerta del Dragón, nos damos cuenta de que todo eso no forma parte de nuestra naturaleza y tampoco forma parte del hábitat más allá de lo terrestre en el cual nos encontramos. Entonces ahí ocurre, ¿no?, esta mutación, esta transformación de ese pez koi en dragón. Y hablamos también en otros de los encuentros donde había la posibilidad de quedarse ahí, ¿no?, como dicen algunas historias de esta mitología o de esta tradición china, ¿no?, comiendo melocotones, ¿no?, del árbol de la inmortalidad. Pero también estaba la posibilidad de regresar al estanque de donde uno había partido y interactuar con otros peces koi que ligeramente tuvieran, ¿no?, una intuición o una percepción de esa naturaleza divina, en este caso con forma de dragón, haciendo un vínculo que al menos, ¿no?, en algunas tradiciones se lo denomina como maestro-discípulo, donde uno es capaz de transmitir ciertos conocimientos que ha ido adquiriendo en el transcurso de su camino para que un otro, bueno, pues no solamente se anime, ¿no?, a salir de ese estanque y ponerse a nadar en contra de la corriente, sino que además logre superar ciertas dificultades, ciertas complejidades que hay en ese camino, ¿ya? Y también que le pueda ayudar a entender
ciertos procesos de transformación o ciertos procesos de mutación que van a ocurrir durante toda esa experiencia, bueno, pues que nos dirige hacia esa puerta del dragón. Entonces ahí teníamos, ¿no?, ese viaje de ascensión, un posible viaje de retorno y de interacción con un otro Pez-Koi. Y también habíamos hablado de que, aparte de ese gran viaje, había un pequeño viaje que era el que se recorría en esa vida, entre comillas, vamos a denominarla ordinaria, al interior de ese estanque donde todos los peces koi nadan y tienen su experiencia en términos de apariencia natural o normal. Hemos pasado por diferentes, vamos a decir, encuentros donde hemos hablado, ¿no?, de los viajeros que están sujetos a sistemas de creencias. Hoy hablaremos un poco de ello. Hemos hablado de esos objetivos que cada uno de esos viajeros tiene y cómo esos objetivos se van transformando, ¿no?, y van unos dando la oportunidad para que otros emerjan. Y esos objetivos son, ¿no?, como esa motivación, ¿no?, de llegar a ellos, y una vez que llegamos a ellos, pues empezamos a intuir que hay uno, quizás, más allá de ese horizonte que antes veíamos, hasta llegar a ese, entre comillas, último, vamos a decirle, objetivo, que era esa puerta del dragón. Y digo entre comillas porque realmente no es un objetivo que esté vinculado con la voluntad o no está vinculado con algo que pudiéramos atribuirle a un ego personal, sino que está vinculado a una naturaleza del ser. Entonces, esta descripción, ya habíamos hablado, ¿no?, metafórica o simbólica, de la historia del Pez-Koi, pues es algo que describe lo que es la experiencia humana, describe lo que es la vida del ser humano en esta existencia que podemos denominar tercera o cuarta dimensión. Entonces, aparte de todos esos objetivos que estaban vinculados a esos viajeros, pues también habíamos hablado, recordaréis, ¿no?, de ese hilo de luz por donde todos, bueno, pues estamos conectados y las experiencias se tejen, ¿no?, y bueno, pues se unen la de las unos con la de los otros. Habíamos hablado de los procesos psíquicos que va a vivir nuestra mente en esas transformaciones y cómo bueno, pues esa estructura psíquica y el pensamiento y las conexiones neuronales van a ir, ¿no?, generando nuevos estados psíquicos que nos van a permitir, bueno, pues entender o también cómo asimilar esa percepción de los estados de conciencia que en otro encuentro estuvimos viendo, en esas burbujas de realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta de que van pasando una serie de cosas dentro de este camino, vamos experimentando una serie de cambios en la estructura mental, en nuestra estructura, digamos, como energética, como habíamos hablado el otro día, ¿no?, ese cuerpo de luz. Va habiendo cambios, ¿no?, en ese estado de conciencia, va habiendo un transitar entre esas, vamos a denominarle, marcos conceptuales o sistemas de creencias, ¿no?, de esos viajeros. Van cambiando esos objetivos dentro del viaje. Y el día de hoy veníamos a hablar, o queríamos hablar, de esta idea de las fuerzas ocultas de la vida. Hay muchos talleres o muchos lugares o personas que hablan, bueno, pues de cómo construir una realidad, ¿no?, una realidad que nos permita, pues, tener todo aquello que deseamos, todo aquello que queremos y todo aquello que sentimos que merecemos o nos corresponde. Evidentemente, si todo esto fuera, entre comillas, tan fácil como para resolverlo en un taller de 2-3 horas o en un encuentro de un fin de semana, pues evidentemente la raza humana o la experiencia humana pues sería muy diferente. Después de tantos miles de años con esa información esotérica compartiéndose de individuo a individuo, generación tras generación, pues a día de hoy, en este siglo, pues no estaríamos pasando por las situaciones que estamos pasando en términos colectivos. Es decir, que algo hay más allá de ese tipo de recursos, como pueda ser la ley de atracción, como pueda ser la resonancia, como pueda ser el pensamiento positivo. Es decir, si son herramientas o técnicas que nos pudieran ayudar en algunas de las fases de este viaje
de nuestro pez koi, pero evidentemente no son las llaves que van a abrir la puerta para trascender, ¿no?, ciertos procesos. Y eso ocurre porque hay una configuración energética en el mundo invisible que si no la conocemos y evidentemente no somos operativos o no podemos manejarla de forma consciente, pues por más que nuestra conciencia le ponga atención a ese tipo de herramientas o de recursos, hay otras fuerzas que pudiéramos decir luchan, o otras fuerzas que generan tensión con esa intención que tenemos a la hora de realizar esas prácticas o a la hora de poner, ¿no?, como en acción esas técnicas. Es decir, que se genera como una especie de lucha, de rivalidad, como digo, de tensión, de incoherencia en nuestra estructura energética, no solamente como individuos, sino también la estructura energética que teje el colectivo al cual pertenecemos. Entonces el día de hoy vamos a ver algunas de esas fuerzas ocultas que están ahí y que interactúan con nuestra voluntad o nuestro deseo o nuestra aspiración, y que a la hora de conocerlas o reconocerlas, o por lo menos en términos intelectuales saber que están ahí, vamos a poder, como estamos viendo en esos vídeos cortos que estamos haciendo en el grupo de Telegram, pues acechar ciertos aspectos nuestros y ir transformando, ¿no?, ese tejido, ¿no?, de estas fuerzas ocultas de la vida. Entonces, para ello vamos a empezar como a entender que más allá de que la vida necesite un vehículo físico para expresarse y manifestarse, también la vida se expresa en vehículos etéricos o sutiles, energéticos. Le podemos dar el atributo o el nombre de entidades energéticas. Un pensamiento, una emoción, la podemos entender como una entidad energética. Una entidad que tiene su propia vida y que tiene su propio propósito y objetivo. Evidentemente, en función de qué viajero es el que tiene esa misma emoción, como pudiera ser la alegría o como pudiera ser la tristeza, la melancolía, la rabia, la ira, la envidia, esa entidad energética vinculada en este caso a la emoción va a tener una experiencia de vida diferente o distinta, porque está sujeta al creador de esa emoción. Pasa igual con el pensamiento. Podemos tener pensamientos denominados positivos o negativos. Esos pensamientos se convierten en ese mundo energético en una entidad energética con su propia vida, con su propio propósito. Y evidentemente, pues un pensamiento positivo no va a ser igual que emerja en una mente, vamos a decir, como ordinaria, una mente del vulgo, que en una mente iluminada. Es decir, que ese pensamiento positivo va a tener una vida distinta, va a tener un propósito tal vez diferente, y por consiguiente va a tener un efecto sobre este mundo visible, material manifestado, distinto. Entonces vamos a entender la vida en términos abstractos, en términos energéticos, para poder ir integrando estas fuerzas ocultas de la vida. Si nos vamos a una mente de ese primer viajero, una mente materialista, donde las cosas son si las puedo pesar o si las puedo medir, pues evidentemente todo este mundo invisible pues no va a entrar a formar parte de la ecuación matemática o física a la hora de querer interactuar con esta realidad. Es decir, que la parapsicología no podría formar parte de esa realidad, puesto que es algo que no se puede, vamos a decir, comprobar. Entonces, un medium pues no tendría cabida en ese mundo de esa mente o de ese viajero, ¿no?, donde su atención está vinculada a lo material. Pero si logramos hacer ese, vamos a decir, como esa integración o esa inclusión de este mundo energético, de este mundo sutil, de este mundo invisible, pues vamos a ir aceptando este tipo de entidades energéticas, vamos a ir
después de aceptarlas, a entender cómo funcionan, cómo emergen, cómo interactúan, no solamente con nosotros, sino con todo el colectivo, para darnos cuenta de esa tensión vibracional, esa tensión energética, ese tipo de estructuras geométricas que forman entre ellas, para ver que nuestro destino a veces no logramos recorrerlo porque somos reaccionarios a esa interacción de este mundo energético, o a veces intentamos generar, ¿no?, como esa acción, ¿no?, que está más allá de nuestro destino, y no logramos consumar esa acción porque no tomamos en cuenta este tipo, ¿no?, como digo, de agentes que a veces pueden estar asociados en un movimiento a favor y a veces pueden estar asociados en un movimiento, vamos a denominar, antagónico o en contra. Entonces, importante, por lo menos al día de hoy, que entender que nuestro cuerpo de luz, que ese hilo de luz, que toda esa estructura mental y esa percepción de nuestra conciencia necesita incluir este mundo invisible. Que incluso para ese primer viajero que tenía, digamos, como posicionada su atención en el mundo material, pues no puede obviar que en alguna situación de su vida percibe la realidad a través de lo que denominamos intuición. Entonces sabemos que esa intuición, para este viajero, es un primer estímulo para romper un sistema de creencias que lo fija a una estructura sólida, material, y por consiguiente, bueno, no acepta lo que sus sentidos no perciben, pero a la hora de tener esta sensación de la intuición, empieza a, bueno, pues hacerse ciertas preguntas, ¿no?, que en última instancia le llevarán a recorrer este viaje en dirección a la puerta del dragón. ¿Ya? Entonces, ni siquiera para ese primer viajero, realmente la realidad la puede vivir únicamente o exclusivamente asociado a lo material. Hay algo que percibe de ese mundo invisible a través de su intuición y que en muchas ocasiones, pues, aunque las fórmulas matemáticas le digan que es una buena inversión, su intuición le dice que algo va a pasar y que mejor no invertir, y después de un tiempo se da cuenta de que pasaron ciertos eventos que no pudo analizar o que no pudo prever en términos, digamos, como de datos, ¿no?, de información a la hora de manejar sus cálculos, y que su intuición fue precisa, concreta, exacta, le dio una información más allá de toda esa estructura lógica racional. Entonces, para los que no estamos, por así decirlo, en esa mentalidad o en ese primer viajero de esa estructura física material, pues va a ser, considero yo, más sencillo poder integrar estas fuerzas ocultas de la vida como parte de nuestra realidad. Aunque no lleguemos a percibirlas, aunque no lleguemos a lo mejor al día de hoy a entenderlas o más allá a poderlas manejar, sí por lo menos un primer movimiento donde podamos aceptar las que están ahí, conocer algunas de ellas y a partir de ahí esa aspiración, bueno, pues esa búsqueda de nuestra mejor versión que nos va a ir acercando hacia la puerta del dragón, va a hacer que cada vez todo este mundo pues sea más accesible. Entonces, estas entidades energéticas, en una primera instancia, vamos a considerarlas como un choque frontal con nuestra voluntad. Y ese choque frontal nos va a dar, vamos a decir, como dos posibles experiencias. Una, la del fracaso, y por consiguiente vamos a tener que aprender a manejar nuestra frustración, vamos a tener que aprender a manejar nuevos elementos para mejorar una condición interna que nos haga superar, ¿no?, estas fuerzas ocultas y por consiguiente acercarnos a un triunfo o a un éxito. Y evidentemente, pues del otro lado tenemos, ¿no?, que nuestra voluntad en relación a estas entidades energéticas pues van a recibir como una especie de alianza y nos van a facilitar, ¿no?, ese triunfo, nos van a acercar la posibilidad de ese triunfo. Por más que queramos definir por qué unas personas son exitosas y otras no, cualquiera
definición que podamos encontrar va a ser, desde mi punto de vista, muy subjetiva y al mismo tiempo muy limitada si consideramos este mundo energético, sutil, donde interactúan estas fuerzas ocultas de la vida. Entonces, ¿qué ocurre si ese tipo de explicaciones las dejamos como verdades absolutas? Cuando vayamos a querer incorporar esos elementos que dicen cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso, pues nos vamos a dar cuenta de que hay otros elementos que al no ser considerados, pues el éxito no puede ser garantizado. Entonces, sí, vamos a poder incluir, como decía al principio, pues algunas de esas técnicas o prácticas o consejos o recomendaciones, pero evidentemente, como decía, pues no van a ser la llave que abran ciertas cerraduras que nos permitan seguir avanzando en nuestro camino. Entonces, como digo, ya estas entidades energéticas van a generar un choque frontal con nuestra voluntad. Y esta voluntad necesitamos verla o entenderla en una alineación, si está alineada con nuestro destino o está alineada con ese ego, ¿no?, personal, individual y por consiguiente de una percepción separada de la realidad que busca, bueno, pues mejorarse a sí mismo o busca adquirir, como se denomina, mayor importancia personal. Entonces, cuando queremos generar, ¿no?, un acto de voluntad sujeto a esa estructura egoica, pues a veces estas fuerzas ocultas vienen a generar ese choque frontal para impedirnos el éxito, es decir, para llevarnos al fracaso. Y eso lo pudiéramos considerar como una fuerza que va en contra de nuestra voluntad. Pero como nuestra voluntad no está alineada con nuestro destino, en realidad esas fuerzas ocultas están alineadas con nuestro destino y lo que nos están haciendo es facilitarnos la posible conexión con nuestro destino, con nuestro propósito natural de ese pez koi que se transforma en dragón, y por consiguiente es un aliado positivo. Pero en una primera instancia no lo reconocemos como tal porque esa voluntad, el ego considera que es lo que quiere, lo que necesita, lo que corresponde. Entonces no entiende o no se entiende en un primer movimiento que ese fracaso forma parte de un éxito existencial y no un éxito, vamos a decir, como me refería, como egoico o personal. Entonces empiezo a entender este mundo energético, que quizás lo desconozca, pero algo de mi intuición me dice que existe, que está ahí, y empiezo a entender que esas fuerzas pues no colaboran con mi voluntad. Y a veces necesitamos reflexionar, meditar, pararnos un rato para poder evaluar si realmente ese fracaso es un fracaso existencial y por consiguiente no me estoy, digamos, como, bueno, pues adentrando en ese viaje del pez koi hacia la puerta del dragón, o si realmente es un fracaso asociado a una estructura egoica que en realidad lo que hacía era alejarme de esa realización existencial. Si llegamos a ese tipo de reflexiones y nos damos cuenta de que ese fracaso fue un éxito porque en realidad el haberlo logrado nos alejaba de la posibilidad de acercarnos a esa puerta del dragón, pues empezaremos a entender ciertos matices de estas entidades energéticas que en un principio consideramos malignas y que en un momento podemos darnos cuenta de que son guías o maestros que están ahí acompañándonos y que nos ponen zancadillas o nos empujan para no lograr ciertos éxitos, puesto que esos éxitos no forman parte de nuestro destino. Entonces, bueno, ahí dejamos como esa primera reflexión para realmente poder identificar desde nuestra intuición esas fuerzas ocultas que hay en nuestra vida, si realmente me están entorpeciendo mi realización existencial
o lo que me están entorpeciendo es una nutrición egoica. Es decir, me están impidiendo adquirir importancia personal dentro de esa estructura del ego. Y de igual manera vamos a poder ver el otro movimiento, ¿no? Si realmente esas fuerzas ocultas pues generan, como se dice, como cierta sincronía y parece que la vida fluye porque me van llevando, me van conduciendo, me hacen ver ciertas señales, ¿cierto? Que me acercan, ¿no? a poder avanzar en ese recorrido hacia la puerta del dragón. Entonces, cuando logramos identificar ese tipo de movimientos, insisto, que son sutiles, pues vamos a poder percibir esas fuerzas energéticas o esas entidades energéticas con ciertos matices y vamos a poder, en nuestra percepción sensorial, identificar esos matices para, en otras experiencias, poder saber si esto es un deseo del ego y no le voy a dar mucho valor, aquí estoy sintiendo esas energías que me están haciendo resistencia para no avanzar en esa dirección y rápido suelto, me vuelvo a centrar en mi eje, me vuelvo a conectar con ese propósito natural de ese dragón que está al interior del pez koi y, como digo, me vuelvo a alinear con mi destino. Y ahí rápido voy a ver cómo hay una transformación de esas fuerzas energéticas y me dan otra sensación, ¿no? En esa percepción de esta, como digo, tensión energética que se construye, ¿no? A la hora de querer manifestar mi voluntad, ¿ya? Entonces, bueno, hay otro campo, otro ámbito a la hora de entender estas fuerzas ocultas de la vida que está en el plano psíquico. Y dentro del plano psíquico vamos a ver en un primer movimiento esa estructura psíquica en relación a nosotros mismos. Una relación que vamos a poder identificar frente al espejo. En los talleres donde yo trabajo con el espejo y hacemos ciertas prácticas y ciertas dinámicas, pues la idea es que ese espejo termine por reflejar nuestra auténtica naturaleza y que la proyección psíquica con la que vamos a mirarnos al espejo lentamente se vaya diluyendo y se vaya cayendo. Es decir, que muchas veces lo que vemos en el espejo no es lo que verdaderamente hay. Vemos lo que queremos ver o lo que queremos proyectar para que un otro vea. Y esto también vamos a entenderlo en dos aspectos o en dos movimientos. Uno que podemos denominar como constructivo, en apariencia, porque construye una autoimagen sobrevalorada o construye una autoimagen, enaltecida o ensalzada. Es decir, que construye una burbuja para nosotros de realidad que no corresponde a nuestra verdadera naturaleza. Entonces generamos una apariencia frente a ese espejo donde, pues mostramos más de lo que hay. ¿Qué ocurre? Todos esos movimientos psíquicos que generamos para mostrar más de lo que somos están construyendo entidades energéticas. Y esas entidades energéticas están a nuestro alrededor, ¿no? Y cuando interactuamos con un otro, esas entidades energéticas van a ir a ese un otro a tocarle, a estimularle, a llamarle la atención para que observe esas entidades energéticas que hemos ido construyendo y no pueda percibir lo que verdaderamente hay. Es decir, que empezamos a generar como una nebulosa a nuestro alrededor, donde un otro, pues vamos a denominar, se encandila, se queda atrapado, ¿no? En esa belleza, vamos a decir, como artificial, y esas entidades energéticas están haciendo un trabajo para que el otro perciba eso de más que no tenemos. De igual modo ocurre cuando esa estructura psíquica genera, pues una imagen del otro lado, es decir, nos infravaloramos o nos miramos a nosotros mismos
por debajo o menos de lo que verdaderamente somos. Entonces aparece como una autocrítica destructiva, ¿cierto? Y cuando nos miramos al espejo, pues no reconocemos o no le damos valor a esa proyección y lo que vemos pues son aspectos negativos, oscuros de algo que no logramos alcanzar a ver. Porque nuestra estructura psíquica está proyectando frente a ese espejo una autoimagen, como digo, desproporcionada, en este caso, hacia la merma, ¿ya? Entonces, cuando interactuamos con un otro, pues también esas entidades energéticas hacen que un otro no nos vea tal como somos y vea esos rasgos que consideramos negativos o consideramos feos o horribles de nosotros y están ahí en ese interactuar, en ese mundo invisible, haciendo que ese otro se fije en esa estructura que hemos ido creando de desvalorización para que no pueda reconocer nuestras virtudes, nuestros dones, es decir, para que no pueda reconocernos tal como somos. Evidentemente, como digo, ¿no? Esta, digamos, como estructura psíquica que construye estas entidades energéticas, en una primera instancia lo va a hacer frente al espejo con nosotros mismos y luego va a venir este movimiento que digo cuando interactuamos con un otro. Eso requiere de una energía que va a hacer que tanto por un lado o por otro nuestra energía vital se debilite y se agote, es decir, que nos estamos acortando la esperanza de vida o estamos acortando nuestra calidad de vida, es decir, que lo que denominamos envejecimiento no va a ser quizás el envejecimiento que de forma natural podíamos vivir, sino que a la hora de perder esa energía, ya sea para sostener una autoimagen en alza, una autoimagen, como digo, en merma, pues esa pérdida de energía que tenemos para sostener esas entidades energéticas hace que nuestro proceso de envejecimiento, bueno, pues vaya perdiendo calidad. Entonces ya tenemos ahí unas estructuras psíquicas que construimos nosotros mismos, para nosotros mismos, y que su misión es que la realidad con la que yo interactúo vean lo que yo veo de mí. Pero también tenemos unas, digamos, como estructuras psíquicas que ya forman parte del colectivo. Entonces, si el colectivo, pues, considera que vestir con esta ropa, considera que tener este tipo de tatuajes, considera que tener esta apariencia es algo malo, todo el colectivo a ese individuo lo ve con esa carga. Entonces esa entidad energética evidentemente tiene otra carga, ¿no? Porque está unida, ¿no? A esa cantidad de individuos y por siguiente a esa cantidad de energía, ¿no? Que todos los individuos manejan, ¿no? O forman. Entonces hay una proyección psíquica, hay una entidad energética que le corresponde a un colectivo. Si un colectivo territorial pues tiene una opinión de otro colectivo territorial, aunque esos individuos no se vean o no se conozcan, en términos energéticos está habiendo un choque de esos colectivos porque el objetivo de ese pensamiento puede ser el odio, puede ser la burla o la crítica, puede ser, independientemente de las características que tenga, esa entidad energética que se ha construido a través de ese colectivo, pues su objetivo es poder mostrarle a ese individuo o a ese otro colectivo eso que uno ve o quiere ver del otro. Entonces uno puede tener su vida, digamos, como individuo, ¿ya? Pero hay en el mundo energético pues un choque, una fuerza, una fricción, una disonancia. Entonces vamos como individuos a querer lograr cosas en nuestra vida y no solamente tenemos que romper nuestras propias proyecciones, sino que además tenemos que romper las proyecciones de un colectivo. Que a veces el colectivo familiar nos apoya o a veces el colectivo regional nos apoya, incluso nos puede dar un previo, una ayuda de algún tipo, ¿cierto? Pero tenemos un colectivo que forma parte de otro territorio que tiene por X circunstancias ciertas competencias, ciertas rivalidades y ahí hay una tensión, ¿no? Para que a la hora de escalar, por ejemplo, en nuestro emprendimiento,
pues no logramos desplegarnos a otras esferas, a otras dimensiones. Porque hay, ¿no?, en términos de esta estructura psíquica colectiva, una proyección de un colectivo hacia un individuo que no tiene por qué conocer con nombres y apellidos. Simplemente sabe que forma parte de ese otro colectivo y por consiguiente ya está ahí, esa estructura energética, esa entidad energética haciendo su función. ¿Y su función cuál va a ser? Pues puede ser la de la destrucción, o como habíamos hablado en ese primer movimiento, puede ser la de la construcción, ¿no? El caso es que sea de una manera o sea de otra, necesitamos identificar esa energía que está ahí generando tensión con nuestra propia estructura energética. Así que bueno, vamos a entender estas proyecciones mentales del colectivo, también entendiendo que un sistema de creencias es una proyección o es una entidad psíquica, una entidad energética que tiene su propia vida. Y por consiguiente, para poder vivir, necesita de individuos que adquieran esa creencia como válida, como auténtica, y poder a través de ese vehículo, que es ese individuo, seguir con vida. Entonces, cuando yo creo, cuando yo tengo esas estructuras que forman parte del mundo de las creencias, pues en realidad no es que yo tenga esa creencia. Lo que está ocurriendo es que esa creencia me tiene a mí. Yo soy la posesión de la creencia, no yo el que posee la creencia. Porque ese mundo energético, digamos que en términos dimensionales, es más expandido que este mundo físico, concreto, material. Entonces estamos dentro de esa estructura energética. Por consiguiente, ese sistema de creencias nos posee, nos habita y, una vez que ha colonizado nuestra estructura psíquica, pues genera una acción o genera una reacción frente a esta interacción energética de la que estamos hablando. Es decir, que podemos defender una idea, siendo que es la idea la que se defiende a través de nosotros, ¿de acuerdo? Queremos imponer una idea, siendo que es la idea la que quiere imponerse en un otro a través de nosotros, y eso va a hacer que en nuestra vida, nuestra voluntad, pues no la podamos ejercer en la dirección de nuestro destino, si es que nuestro destino no está alineado con ese sistema de creencias. Entonces pudiéramos ver que ese sistema de creencias es una cárcel energética donde estamos atrapados porque hemos adquirido un grado de identidad con ese sistema de creencias, hemos generado un grado de apego y, como digo, más que nosotros lo hemos apropiado, ello nos ha apropiado a nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? A la hora de querer salir, ¿no?, de todo ese sistema de creencias, pues hay ciertos mecanismos que también requieren de que ese sistema de creencias nos quiera soltar a nosotros como individuos. Entonces empieza a construir una trama, un tejido, donde no solamente vengo a generar actos o acciones en este mundo visible, sino que necesito generar actos y acciones en ese mundo invisible. ¿Pero qué ocurre? Cuando yo me doy cuenta de estas cosas y quiero generar un acto en ese mundo invisible, si no tengo discernimiento de este tipo de cosas y algunas otras que no vamos a poder hablar el día de hoy, pero si no tengo discernimiento de todo este mundo, de estas entidades energéticas, de estas fuerzas ocultas de la vida, me puedo caer, ¿no?, en esos aspectos que decía antes, donde quiero poner la voluntad y no sé si es la voluntad de mi destino, la voluntad de mi estructura egoica. Entonces, a la hora de querer generar esos actos en ese mundo invisible, se empieza a hacer más compleja la relación, la interacción, y a la hora de querer avanzar en ese viaje, ¿no?, en ese camino en dirección a la puerta del dragón, pues digamos que los niveles de resistencia en este mundo energético, en lugar de ir disolviéndose y adquiriendo cierto grado de liviandad,
pues lo que van adquiriendo es cierto grado de densidad, ¿no? Tal así que al final nos damos cuenta de que nuestra fuerza vital, nuestra energía vital, no la sentimos con la tensión necesaria para poder romper todo ese movimiento que está ocurriendo en ese mundo invisible, y llega un momento donde nos damos cuenta que nuestro avance se ha quedado relativamente estancado o paralizado, ¿ya? Entonces, por lo menos entender que hay esas entidades mentales que están sujetas a sistemas de creencias o a marcos conceptuales, y que para que estos sistemas de creencias puedan vivir, pues necesitan de individuos. Y estos sistemas de creencias pueden ser culturas, tradiciones, creencias, es decir, todo aquello que, sin ser un individuo como tal, sí tiene una vida a través de un individuo. Entonces podemos ver a esos individuos que forman parte de este tipo de estructuras, para que estas estructuras puedan mantenerse con vida. Lo podemos ver en gremios, ¿no? Dentro del mundo de los oficios, en fin, lo podemos ver en muchas estructuras, ¿de acuerdo? Por lo menos el día de hoy, interesante poder reconocerlo, poder observarlo y poder ver si realmente uno está dentro y forma parte de alguna de todas ellas, para poder saber de dónde me pudiera, digamos, liberar o salir para avanzar en este camino, ¿no? de ese encuentro hacia la puerta del dragón. Y ya con eso, por lo menos el día de hoy, hemos realizado un avance en nuestro camino. Luego vendrá la pregunta de cómo hacerlo, y bueno, pues ahí, evidentemente, para los que estéis aquí presentes, pues me escribís por interno y lo trabajamos. Como os decía, este tipo de entidades energéticas que se construyen desde nosotros, ¿de acuerdo? Que se construyen a través de un colectivo, o se construyen a través de este tipo, ¿no? de creencias o de, como digo, culturas, tradiciones. Todo esto va a ejercer una fuerza que nos va a posicionar en, vamos a decir, 3 lugares. En un lugar pudiéramos reconocerlo como cómodo, porque es el lugar de la acción. Es decir, que todo este manejo, toda esta tensión, toda esta vibración, ese mundo energético, me va a llevar a un actuar. Y ese actuar, como yo identifico que mi voluntad la estoy poniendo al servicio de esa acción, pues como digo, puede generar como una sensación agradable, porque estoy actuando en mi vida bajo los criterios, las premisas. Bueno, el caso es que esa voluntad considera que su libre albedrío lo está empleando, lo está utilizando, ¿de acuerdo? Otro lugar donde nos va a posicionar todo este mundo es en el lugar de la reacción. Y nos damos cuenta de que ya nuestra voluntad no está en nuestras manos, que no es nuestro libre albedrío el que está tomando la decisión, sino que frente a ciertos estímulos, frente a ciertos comentarios, emociones, situaciones, se despierta algo en nosotros que es una reacción. Entonces hay un mayor grado, como decía antes, de, bueno, pues de ausencia en nuestra presencia. Y por lo general, pues a veces sí nos puede gustar ser reaccionarios, porque consideramos que defendemos valores o defendemos creencias, pero a veces pues ese ser reaccionario nos damos cuenta de que no nos permite, bueno, pues esa voluntad ponerla a nuestro servicio. Y el otro movimiento pues es el destino, un destino donde ya no tengo que hacer algo con ello, porque si realmente forma parte de mi destino, ya está hecho, ya está ahí, me puedo entregar a ello. Es decir, que empiezo a vivir la vida desde un relajo, desde una, vamos a decir, como libertad a la hora de decidir. Si voy por un lado, si voy por otro, nos da un grado de libertad a la hora de reaccionar, ¿no? Frente a alguna situación, en el sentido de que ese destino, en términos arquetípicos, abstractos, se va a manifestar en este mundo visible a través de cosas concretas y de situaciones, digamos, tangibles, pero esas situaciones, al formar parte de nuestro destino,
no nos generan como una especie de rechazo o no nos generan como eso que hablamos del cerrarse. Es decir, que vamos a poder vivirlo desde una apertura, pero es una apertura donde no hay un hacer o no hay una acción desde nuestra voluntad. Es decir, que nuestra voluntad la entregamos al destino. Entonces ahí podemos ver, en función de estos tres parámetros, bueno, pues en qué situaciones actúo, en qué situaciones me dejo llevar y en qué situaciones reacciono. ¿Ya? Tenemos otras fuerzas, por así decirlo, ¿no? Dentro de este mundo de las fuerzas ocultas de la vida, que están vinculadas con el entorno, con el hábitat, con la naturaleza. Y para ellas voy a mencionar las que forman parte de la estructura terrestre, es decir, no nos vamos a ver o no nos vamos a considerar como siendo manejados por estructuras planetarias, por estructuras cósmicas, donde la interacción de galaxias o de planetas o de otros soles pues pudiera ejercer sobre nosotros como individuos, bueno, pues este tipo, ¿no?, como de tensiones energéticas de las que estamos hablando. Entonces, sin irnos tan lejos, porque sí es cierto que pudiéramos ver algunos rasgos en nuestro actuar de esas influencias, bueno, hay muchos matices a considerar que no son los que propiamente en una escuela de astrología pues se cuentan en unos primeros movimientos, no son tan sencillos como se describen en un horóscopo, es decir, hay un grado de complejidad a la hora de entender ese tipo de fuerzas cósmicas. Entonces, vamos a hablar de las fuerzas de la naturaleza vinculadas al planeta. Todos sabemos que cuando comemos ciertos alimentos, pues esos alimentos generan, ¿no?, un aporte hacia nuestra estructura física. Pero de igual modo, esos alimentos generan un aporte a nuestra estructura energética. No solamente hay ciertos nutrientes que le sirven a nuestras células, sino que también ese alimento pues, nos puede llenar a través de la vista, a través del olfato, nos puede llenar el ánimo, nos puede llenar la emoción, nos puede cambiar, ¿no?, el tipo de pensamiento. Es decir, que podemos identificar con cierta facilidad que esa materia, ese, bueno, pues alimento, interactúa con nosotros más allá de esa relación que estrictamente o de forma rigurosa tiene, ¿no?, con nuestro cuerpo a nivel celular. Entonces sí podemos reconocer fácilmente que hay una interacción energética con ese alimento. Entonces, utilizando esa imagen, viéndolo cada momento que vamos a comer, que está ahí, ¿cierto?, pues podemos entender que esa interacción, aunque no nos comamos una piedra, existe. Que aunque no nos comamos un árbol, existe. Que no nos comamos el clima como tal, existe. Es decir, que el clima genera una interacción en nuestra estructura energética. Lo podemos identificar en nuestras emociones, ¿no? Si hay sol y estamos en verano, pues nuestro humor o nuestro dinamismo frente a la vida es uno, con sus peculiaridades. Y si estamos en invierno, lloviendo o nevando, pues nuestro humor y nuestras características, vamos a decir, de personalidad, pues son otras. Entonces vemos cómo el clima modula en nuestra energía y cómo esa modulación de nuestra energía la podemos identificar en una estructura más interna, que puede ser nuestro humor, nuestro estado emocional o nuestro tipo de pensamiento. Entonces, igual que ocurre con el alimento, igual que ocurre con el clima, pues va a ocurrir igual con las plantas. Sabemos que cuando nos sentamos al lado de un árbol podemos decir, ay, me siento, me reconforta, me nutre, he recuperado energía, he podido descansar, fui a este lugar. Es decir, identificamos cómo ese lugar, ese árbol, esa roca, esa playa, ese lago, cómo genera un efecto sobre nuestra estructura energética. Y de igual modo puede ser, ¿no?, del otro lado. Podemos ir a un lugar y nos encontramos muy bien y sin darnos cuenta algo pasó y esa alegría se empieza a ir,
o esa felicidad se empieza a marchar, o esa sensación de vitalidad la empezamos a perder y nos empezamos a encontrar cansados o agotados. Entonces, no todos los lugares generan el mismo efecto para todos. No todas las plantas generan el mismo efecto para todos. De ahí que cualquier planta puede ser una planta de poder, cualquier lugar puede ser un lugar de poder, siempre y cuando identifiquemos cuál es la relación que tiene con nosotros. Es decir, que no por ir a las pirámides de Egipto voy a tener una experiencia mística porque son las pirámides de Egipto. Quizás para mí ese desierto, esa naturaleza en el clima, esa piedra, esa estructura que algún día formó parte de un colectivo, quizás no interactúa en términos constructivos para mí. Y a lo mejor no tengo que ir propiamente a Egipto a meditar o a transitar por allá. No es un lugar de poder para mí. Y a lo mejor el lugar de poder para mí es una plaza chiquita de un barrio perdido de mi ciudad que nadie le da valor, que a lo mejor no está inscrito en ningún, digamos, libro de turismo, nadie va a venir a verlo propiamente, pero para mí es un lugar de poder. Entonces, ¿qué ocurre si no vamos a buscar el silencio mental, que es el que nos va a dar el discernimiento para poder identificar todo este entramado energético del que estamos hablando? No voy a poder identificar cuál es ese lugar para mí, ese lugar de poder para mí, que me siento y en 2 minutos tengo la revelación, que me siento y en 2 minutos tengo esa paz interior, que me siento y en 2 minutos he recuperado toda mi energía vital. Si no adquiero ese silencio mental, no voy a poder identificar esas proyecciones psíquicas que surgen en mí, es decir, no voy a poder observar cómo me veo frente al espejo o qué es lo que quiero ver de mí frente al espejo. No voy a poder identificar cuando voy a un lugar con unas personas, cuando entro en algún tipo de colectivo, en algún tipo, como digo, de recinto, no voy a poder identificar qué está proyectando ese colectivo frente a mí. No voy a saber qué es lo que ve el colectivo de mí, quién soy yo para ese colectivo. A lo mejor yo voy con la intención de caerles bien a todos y a lo mejor todos me están viendo como una amenaza y resulta que para ellos soy un agente a temer, por consiguiente a rechazar. Entonces uno va abierto a ese lugar, no identifica ese tipo de interacción y el tiempo que pasa hasta que logra identificar todo eso es el tiempo que está en esa estructura energética ocurriendo una batalla, una lucha. Es decir, estoy recibiendo un golpe de esas entidades energéticas que tengo que sostener con mi energía vital. De ahí que en esta tradición del Tao pues se dice que para recorrer, ¿no?, este viaje del pez koi, pues la menor resistencia es como el mayor aliado. Sabiendo que en sí mismo ya recorrer de retorno por el río hasta la Puerta del Dragón va a implicar, ¿no?, vamos a decir, como un esfuerzo, una motivación, una determinación, va a implicar un desgaste energético que todos tenemos en términos teóricos, pero que si no aprendemos a manejarlo, pues puede ser que esa cantidad de energía que nos permitía llegar a la Puerta del Dragón la vamos empleando para sostenernos en lugares en los cuales no nos tenemos que quedar, para sostener relaciones en las cuales no nos tenemos que quedar, para sostenernos a nosotros mismos frente a todo este tipo de interacciones. Y al final, pues esa energía vital, como digo, no nos alcanza para llegar a esa Puerta del Dragón, siendo que hubiera sido posible llegar, pero en el camino no aprendimos a discernir todo este entramado energético, todas estas interacciones, todos estos juegos o bailes, ¿no?, de estas entidades energéticas, y por consiguiente, ¿no?, fuimos perdiendo esa energía vital y nos quedamos en alguna parte del camino. Entonces, como digo, para tener discernimiento dentro de todo este mundo, ¿no?, de las fuerzas ocultas de la vida, pues necesitamos adquirir o encontrar ese silencio interior. Un silencio interior que habíamos visto cuando hablamos de las mutaciones de la estructura psíquica, que era necesario para alcanzar, ¿no?, los estados psíquicos más elevados y para alcanzar
Ese silencio interior ya habíamos hablado de que había que desprenderse de un apego hacia nuestra propia imagen o un apego de ese tipo de sistemas de creencias, o es decir, un apego de la identidad del yo soy. Entonces, a la hora de liberarnos de esa aparente imagen que tenemos frente al espejo, a la hora de ir adquiriendo ese silencio interior, vamos a ir percibiendo este flujo energético para que nuestro destino y nuestra voluntad estén alineados y nuestra energía vital la pongamos a la hora de hacer, bueno, pues en esa línea, ¿no?, que está vinculada a este propósito de llegar a la puerta del dragón. Entonces el día de hoy un despliegue de algunas de estas fuerzas ocultas de la vida, poder ver, ¿no?, cómo interactúan en ese mundo invisible. Visto estas que hemos visto hoy, pues podemos ver otras como puedan ser las emociones, ¿cierto? Si vibro en una emoción, cómo esa emoción me va llevando, va dirigiendo mi voluntad, me va generando un hacer que está emergiendo el hacer desde una emoción o me está llevando a una reacción. Hay diferentes, como digo, bueno, pues sutilezas dentro de este mundo invisible que a la hora de adquirir ese silencio interior vamos a ir observando con mayor grado de discernimiento para que, como digo, nuestra voluntad se alinee con nuestro destino, ¿ya? Así que bueno, en próximos encuentros veremos cómo, bueno, pues todo esto que hemos ido desplegando, como todos los temas que hemos ido abordando, los vamos como a cerrar en una visión, bueno, pues unificadora de todos ellos para poder abrir, ¿no?, espacios a, bueno, pues a dinámicas prácticas que nos sirvan para avanzar en este viaje que recorre el pez koi hacia esa transformación en dragón. Así que bueno, por el día de hoy lo dejamos así. Os agradezco a todos. Si tenéis comentarios, dudas, preguntas, dejadlo por el chat. Con gusto os leo y os respondo. Y como os digo, nos vemos en próximos encuentros para dar un cierre de todos estos temas que hemos ido abordando. Os mando un abrazo y nos vemos prontito.